Bueno, hola, hola, hola. Hola. Hola, Constanza. Bueno, ¿oyen bien? ¿Se oye bien? Hola, Analía. Bueno, avisan por favor si no se está oyendo o algo. ¿Cómo andan? ¿Cómo van con esta tarde de domingo? Todavía nos falta de cuarentena, pero este, bueno, lo vamos llevando y por ahí escribir y leer ayuda mucho. Y pensé en hacer este pequeño vivo y que sea una pequeña clase de escritura autobiográfica. En realidad uno no debería escribir literatura sobre lo que está pasándole porque las emociones están muy vivas, uno está muy en carne viva, pero resulta que ya tenemos un pasado, aunque sea un pasado cortito, un pasado pequeño, pero ya tenemos un pasado. Esto empezó en marzo y estamos atravesando julio, así que sería propicio escribir. Son 19:02, vamos a esperar 3 minutitos y la idea es hacer una clase cortita que tenga entre media hora y 40 minutos, mucho es 40 minutos, pero es para que ustedes puedan adquirir algunas herramientas y ponerse a escribir. Herramienta uno y fundamental, libreta. Eh, Libreta, lápiz, que quien escribe lápiz o mejor virome, mejor que virome aún, digo, yo sé que estos parecen tonterías, pero no lo son. Mejor que virome aún, lapicera de tinta, lapicera fuente, lapicera con gel, porque la letra corre rápido. Y si uno está escribiendo al ritmo de las ideas y estas ideas tienen la bonanza de fluir, es mejor tener algo para escribir rápido y entonces favorece la tinta de la pluma fuente o la tinta de la lapicera en gel o el lápiz. El lápiz, si yo escribo este material, anoto este material en una libreta y tardo mucho en escribirlo, el lápiz se puede borronear, así que ojo. Lo segundo es, por supuesto, la computadora o el celular, para quienes escriben en la computadora y en el celular. Lo que pasa es que la computadora implica el acto de sentarse a escribir, y el celular tiene algo de la libreta, ¿no? Por ahí el teléfono podría suplir la libreta en este sentido. Así que estas son como las herramientas fundamentales para cualquier tipo de escritura, pero especialmente para quien quiera escribir sobre lo autobiográfico, porque es un material que va a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, a su propio ritmo y no al ritmo que uno le quiere infringir. Así que de los que están acá, que somos unos poquitos, alguno ya escribió cosas autobiográficas o suele leer materiales autobiográficos, novelas, autobiografías, historias de vida, aunque sea una carita para decir sí. Veo que no es. Bueno, eh, estamos ya llegando. Yo quería, me parece que las historias de vida han cobrado mucha importancia en nuestras últimas décadas, con todas las cosas que nos pasaron, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, las historias de testimonios, digo, pensemos en el libro de Ana Frank, es un diario íntimo, es una escritura autobiográfica de una niña en un momento tan trágico. Eh, Acá están poniendo que sí, que algunos leen, Beatriz, bueno, buenísimo, Mariela Compañucci. Eh, y las historias de vida, lo mismo que las biografías, tienen el valor, la gran importancia de contenernos en un mundo donde a veces nos sentimos demasiado solos, o por ejemplo si alguien quisiera dedicarse a un arte, a la pintura por ejemplo, y cree que solo él tiene dificultades, bueno, basta con leer las biografías de otros pintores antes de nosotros, de otros artistas antes de nosotros, para descubrir que estas dificultades han estado siempre. Quien tenga dificultades por alguna
situación no sé, específica, en este último tiempo, ¿no? Con estos libros que han salido a la luz sobre abusos sexuales, bueno, quien creía que era el único, quien creía que se lo merecía y que había vivido esta horrible episodio en su vida, por ahí leyendo libros que tengan que ver con esto, se siente más acompañado y siente que no es la única persona que le tocó padecerlo, ¿no? Entonces creo que esta es la gran importancia de las historias de vida. El género en audiolibros, el género que más se compra para leer, que más se escucha, ya no digo leo porque es audiolibros, son las historias de vida. Los escuchas de Storytel y de estas empresas piden sobre todo historias de vida que sean narradas con las voces de quienes han escrito estos libros, o sea, con las voces de quienes vivieron esta experiencia que se refleja en los libros. No, por supuesto, tienen que ser personas contemporáneas. En este caso que estoy contando, difícil que Mozart pueda contar su propia historia en un audiolibro, porque bueno, fuera de su música no tenemos su voz. Entonces, este es por un lado la importancia de las historias de vida. Después hay un dicho que todos debemos conocer, así que para decir algo de un lugar común, que es esto de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y la realidad es que no es un dicho más allá de lo del árbol y lo del hijo, pero creo que ambas cosas lo que quieren decir es dale al otro, hace algo que fructifique, que le dé al otro, que tenga que ver con el acto de dar vida, ¿no? De dar aire. Si yo planto un árbol le voy a dar oxígeno al planeta. Si yo tengo un hijo voy a dar vida y voy a ser responsable de esa persona durante muchísimos años. Y si escribo un libro lo estoy haciendo para otro. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir que lo estoy haciendo para otro? ¿Que cuando yo escribo pienso a quién está dedicado ese libro? No. En el acto de escribir siempre hay un lector que está al otro lado, que está imaginado. Siempre estoy escribiendo para un lector. Entonces, y por otro lado, la importancia de la autobiografía en este punto, en que cuando yo escribo, yo soy yo. Yo no me parezco a nadie. Yo he tenido mis propias experiencias malas, buenas. Yo quizá no manejo también el lenguaje como lo puede haber hecho otro escritor, pero yo soy yo. La experiencia de mi subjetividad y lo que implica mi singularidad en este mundo es única. Cuando yo escribo nadie puede contar lo que yo tengo para contar. Y esto es muy importante, no solo cuando se refiere a uno mismo, que sería por ahí un poquito narcisista decir yo tengo para contar, sino cuando estoy hablando del lugar de donde yo vengo. Cada uno tiene historias familiares y historias de inmigraciones que son muy importantes y que hacen referencia a su propia historia, y si nosotros no contamos las historias de los nuestros, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, por ejemplo, de la historia de cómo los nuestros lucharon para conseguir su espacio, su trabajo, su vivienda, cómo se adaptaron, o la historia que tengan para contar cada uno de los suyos, de los que estaban atrás, ¿quién la va a contar? ¿Le dejamos todo esto resuelto a los historiadores, que lo hagan ellos? Pero los historiadores, ¿qué saben de lo que sentía mi abuela, que era una señora de 16 años cuando llegó a este país, mi bisabuela, perdón, cuando llegó a este país analfabeta y lista para casarse con su novio? ¿Qué saben de lo que sintió mi abuela, que no pudo ir a la escuela más allá de tercer grado? Los historiadores esos no lo saben. Eso lo sé yo porque me lo contó a mí mi abuela. Ustedes saben lo que a ustedes le contaron, ustedes lo que ustedes percibieron, lo que cada uno recibió de su familia. Piensen que nos guste o no, la familia es la unidad más chiquitita que tenemos en la sociedad para sostener la especie, ¿no? ¿Y qué es esto que somos? Que hacemos lío y que no hacemos lío, pero es esto lo que somos. Bien, en este sentido hay un deber de escribir nuestra historia. Entonces no es solo para nosotros, es para los que quedan, es para los que vienen después. Nosotros vamos a escribir sobre nosotros y sobre los que estaban antes, para los que vienen después. Los que vienen después
Es lo que a veces en la colectividad judía se llama dejar testimonio, ¿no? Nos pasaron cosas malas, pero lo importante es dejar testimonio, para que el otro sepa, para saber, dejar memoria, que no se borre, que no se lo lleve el olvido. Nuestra especie, la única manera que ha encontrado de dejar testimonio es en la palabra escrita. Por eso hay tantos pueblos, tantas etnias que no han accedido a la palabra escrita o que tienen que no forman parte de su tradición, esto de escribir, de contar a través de las historias en forma de libros, que es lo que teníamos hasta ahora va a ser por ahí libro digital o quién sabe. Y entonces no nos encontramos con historias muy extensas de estas comunidades. Digo, por ejemplo, los gitanos no tienen una tradición de cultura escrita, y otras comunidades que hay que ir buscando uno por uno a ver qué tenemos para escribir, ¿no? qué tenemos para leer de estas comunidades. De alguna manera digo, ¿por qué dejar testimonio? Sí, a ver, yo lo que tengo para contar es muy poquito. Es en mi caso, qué sé yo, una muchacha, una chica rosarina que no esperaba ser escritora y lo fue, hija de padres comerciantes. Me vine a vivir a Buenos Aires, estudié teatro y escribí. ¿Qué más tengo? No tengo mucho más, pero sin embargo, la única manera en la que yo puedo, de alguna manera así chiquita, trascender, ir más allá de mi yo, salir de este yo que nos tiene a todos tan encerrados y embelesados con los que somos. Yo estuve un montón de tiempo pintándome los labios. Entonces, digo, salir de este yo es a través de la escritura, es trascender, porque quizá esto que yo escriba pueda llegar a otra persona cuando yo ya no esté, o con una persona en otra cultura, en otro pueblo, que esto le pueda servir, o a mi propia ciudad le puede servir para la historia de mi ciudad, qué sé yo para qué. Pero digamos, nuestra manera de trascender quiénes somos es la escritura, porque al fin y al cabo, lo que decía hace un ratito es, somos para el otro. Somos para el otro. Eso nos define como personas. Somos para el otro. Estamos hechos para el otro, para vivir en comunidad y para el otro, ¿no? Para este otro, que a veces es el lector y que a veces es los otros, el prójimo. Bueno, escritura biográfica. La escritura autobiográfica la podemos dividir en dos grandes clasificaciones, que es la escritura biográfica y la escritura autobiográfica. La escritura biográfica, saben quién no ha leído y la biografía de alguien. Las biografías pueden ser investigativas o noveladas, ¿no? Las ficciones noveladas que cuentan la historia de alguien. En las ficciones noveladas hay algo que tiene que ver con la imaginación del narrador que está contando cómo pudo haber sido, por ejemplo, digo, por pensar, una cosa es la biografía de María Antonieta que hace Stefan Zweig, que es con mucho detalle y contando hacia dónde vamos y qué va pasando, vamos como lectores, ¿no? Hacia dónde va y hacia dónde va ella, que termina en la guillotina y toda esta historia. Y otra es una novela que cuente y que se imagine cómo fue, no sé, la noche de Varens cuando María Antonieta va al cadalso, ¿no? Entonces, ¿qué sintió María Antonieta? Sí, pues yo puedo decidir si yo dialogo, qué diálogos tenía ella con su camarera. ¿Están históricamente en algún lado estos diálogos? Quizás sí, quizás haya alguno, pero si no están me los voy a imaginar yo. Entonces convierto esta biografía en una biografía novelada, ficcional. Estas son como las dos grandes ramas de biografías que suele haber. Otra manera de escribir biografías es el testimonio, ¿no? Alguien que cuenta, ahora no me puedo acordar el nombre, pero por ejemplo, alguien que cuenta los últimos días del gueto de Varsovia, porque ha tenido la suerte y el milagro de sobrevivirlo, y entonces va narrando cómo fueron esos días. El testimonio tiene algo está en el borde con el periodismo. Lo que pasa es que si este testimonio está atravesado demasiado por la subjetividad, o sea, yo no pretendo ser precisa y certera con los datos, con las fechas, con los sitios, sino que prefiero contar mi experiencia subjetiva, lo que sentí durante estos días o en esta situación, y hago un testimonio, eso es un trabajo biográfico que tiene que ver con lo personal, ¿no? Con lo autobiográfico. En todo caso, si fuera personal, o si dejo un testimonio sobre, por ejemplo, el COVID.
¿no? Una cosa es que yo en un testimonio cuente cómo fue el COVID y diga, bueno, hubo tantos muertos, tantos tal día, y el ministro de Salud dijo tal cosa, y qué sé yo, y otra es que cuente, estoy en un departamento en Barracas, ¿no? Y voy contando mi historia. El primer día cociné tal cosa, el segundo día tal otra. Esto en cuanto a la biografía. Acá Luna me pregunta, ¿y si tu historia la escribe un tercero por vos, puede llevar tu impronta? No. Fuera la del relato, salvo que vos, vamos a suponer que esta persona, estos son lo que se llaman los negros o los fantasmas, ¿no? Los escritores fantasmas. Son las personas que uno contrata, que quien quiere contar su historia contrata, y en general graban para escuchar la música del relato, ¿no? De la oralidad. Graban a la persona que quiere contar su historia y luego la desgraban y van elaborando. Pero no es tu impronta, digo, por más que vos lo corrijas y digas, no, mi mirada sobre las cosas era esta o era aquella. Son las famosas biografías no autorizadas, ¿no? Bueno, y luego pasamos específicamente a la autobiografía. La autobiografía, hay un género nuevo que ha surgido en este último tiempo, que es la autoficción, que es que es un híbrido, ¿no? Es una mezcla de dos géneros y junta un poco de dos cosas. Una sola cosita. Primero voy a hablar de autobiografía, un poco la definición del género, y luego lo que es la autoficción, que es algo más moderno, transgresor y que es divertido, pero que no tiene el espíritu de la escritura autobiográfica. La autobiografía puede ser cronológica. Yo nací en tal año, en tal ciudad, mis padres eran, ¿no? Esta autobiografía de mi vida. Yo voy a contar la historia de mi vida. Benvenuto Cellini, que era un escultor, decía nunca escribirla antes de los 30 años. Pero en la época de Cellini los 30 años era la mitad de la vida. Hoy diríamos nunca escribirla antes de los 60 o de los 55, ¿no? Bueno, alguien que viviera 110, ojalá. Pero tener un recorrido, haber recorrido de la vida y haber tenido experiencias como para sentarse a escribirlas. Esto es si yo quiero escribir la historia de mi vida. Otro tipo de escribir autobiografía es la escritura experiencial de una determinada situación autobiográfica, y que se acerca mucho a la crónica, porque es como yo viví esa determinada experiencia. Entonces, por ejemplo, puedo tener una crónica de un crimen. Puedo contar cómo un vecino de este barrio lo asesinaron, y voy contando cómo fue esta situación. Puedo, que ha habido muchas crónicas de una guerra, de los cronistas de guerra, los periodistas de guerras que después cuentan cómo han vivido esta experiencia, en qué consistió. Otras crónicas que son más amigables y más burguesas, si se quiere, en algunos casos son las crónicas de viajes, ¿no? Que muchas veces cuando no queremos acceder a Juan de Dios en las guías de turismos, vamos a la crónica de un viaje y nos enteramos cómo fue la experiencia, por ejemplo, de Goethe en Italia, y qué lugares recorrió y cómo era Italia en ese momento, y avanzamos por este punto, ¿no? Es una autobiografía experiencial, es una crónica en realidad, ¿no? El diario del año de la peste de Daniel Defoe es una autobiografía o una biografía experiencial donde él cuenta cómo va atravesando la peste en Inglaterra en el siglo XVII, si no me equivoco. Esta autobiografía experiencial en realidad es una crónica de acontecimientos biográficos. Mientras, por ejemplo, cualquiera de ustedes podría escribir estos días que hemos pasado y decir, bueno, llegada la segunda extensión de la cuarentena, mi hijo cumplió años y vivimos el cumpleaños de esta manera, de aquella otra manera, hicimos no sé, un pastel, una torta, lo que ustedes quieran.
pero es la crónica del acontecimiento. Siempre pasa por mí, pasa por mis ojos. Si bien la objetividad, ¿qué es esto contra lo que lucha la escritura biográfica, no? Bueno, yo estoy contando algo mío y un historiador va a ser objetivo. No. El historiador pretende, en su ciencia, en su oficio, está la pretensión de la objetividad. La objetividad absoluta no existe en ningún género literario. Y en la autobiográfica, como yo ya sé que no voy a lograr ser objetivo, que soy parcial, porque esto está contado a través de mi mirada, y mi mirada implica mis experiencias, implican mi filosofía, mi ideología, bueno, entonces directamente pretendo escribirlo desde mí, desde cómo lo viví yo, cómo lo vivieron los que estaban a mi lado. Esto era en cuanto a lo que les decía de la autobiografía. La autoficción, que es este género más o menos novedoso, porque debe tener unos 20 o 30 años, pero lo vemos como reciente en el teatro. O sea, Sergio Blanco es uno que ha hecho obras con autoficciones. En la autoficción es, yo voy a contar una ficción. Por ejemplo, yo decido contar un viaje a la luna que se hace, hoy estamos a 4 de julio, que se hace el 9 de julio, la Argentina larga su primer cohete a la luna para establecer una colonia, y la astronauta es Patricia Suárez. Y Patricia Suárez llega, Patricia Suárez lleva una escafandra, Patricia Suárez saluda a los lunáticos, soy yo. Yo soy la protagonista de una ficción. Esta ficción puede ser realista, fantástica, distópica. Anoche miraba una película de Tarantino, esta que la habrán visto, era hace una vez en Hollywood, y trabaja sobre elementos distópicos también, que es muy interesante y lo hace muy, muy divertido para el espectador, que es, ¿qué hubiera pasado si? Voy a contar una historia, una crónica, ¿no? Que es el asesinato de Sharon Tate por el clan Manson, pero no lo voy a contar tal como fue, sino cómo hubiera sido, qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si en la mansión de al lado vivía este tarado, que es el protagonista, que es Leonardo DiCaprio, y que tiene su propio rollo con su oficio, y bueno, quizá nunca la hubieran matado a Sharon Tate. Entonces, esto es acá no es una autoficción porque no es Quentin Tarantino el protagonista, pero es esto, voy a contar una ficción, voy a transgredir las normas de la ficción. No todos los personajes son ficticios, hay uno que es real, soy yo, en la autoficción. En el caso de la película esta que les cuento, Érase una vez en Hollywood, no todos las historias, la historia es real, hay algo que es ficticio, la historia de Rick Dalton, de Leonardo DiCaprio, el protagonista. Bien, autoficción muy linda para divertirse, es la vida, qué vida hubiera, mi vida distópicamente, ¿no? ¿Qué vida me hubiera gustado a mí llevar? Bien, entonces esto fue para aclararles un poquito sobre los géneros, cuando se ponen a escribir biográficamente o autobiográficamente. Y repetir un poco de los elementos que necesitan para escribir autobiográficamente. Ustedes pueden escribir sobre ustedes mismos o sobre un objeto en el sentido de objeto literario, de objeto amado, si quieren. Entonces voy a escribir, si escribo sobre mí, por ejemplo, escribo cómo fue mi último cumpleaños. Si escribo sobre un objeto, es tema redacción La Vaca. ¿Se acuerdan cuando teníamos tema redacción La Vaca? Y entonces puedo elegir sobre qué voy a escribir, pero siempre voy a estar escribiendo yo y pretendiendo que esta escritura sea lo más veraz posible. Que este es un objetivo de la escritura biográfica y autobiográfica. Pretende la veracidad, no solo la objetividad, que dijimos que en este sentido es fallida, o es una falacia, por decirlo así, sino pretende la veracidad. ¿Qué es esto? Fíjense en casi todos los géneros literarios, y cuando digo esto no pienso en la poesía, pero sí pienso en el teatro. En casi todos los géneros literarios lo que se pretende es la verosimilitud. Que mi historia sea verosímil quiere decir que mi historia parezca real, que mi historia pudo haber sucedido. Al lector no le suena nada extraño. Esto es lo verosímil, porque parece verdadero. En cambio, en lo veraz, yo pretendo que sea verdadero lo que estoy contando.
por supuesto, en la escritura autobiográfica y en la escritura literaria ficcional, la verdad termina siendo poética. Es una verdad poética. Yo voy a llegar a conclusiones que tienen que ver con la verdad, pero van a ser poéticas. Por ejemplo, en la ficción ni pensarlo. La verdad es una verdad poética. Yo puedo contar no sé, un crimen o inventarme un cuento con personajes ficticios que están en el holocausto nazi, son personajes ficticios, pero si soy honesta y bueno, pongo todas las técnicas que tienen que ver con lo literario, voy a arribar a una verdad poética. En la escritura autobiográfica, aunque tome elementos de la realidad y de la verdad, de lo que voy descubriendo como verdadero y pretenda lo verdadero, la verdad a la que voy a llegar, la conclusión a la que voy a llevar va a ser una verdad poética también. Entonces, no preocuparse tanto por si alcanzo la veracidad o si alcanzo la objetividad a la hora de escribir. Toda escritura autobiográfica que ustedes quieren hacer, bueno, yo les dije, necesitan de un elemento básico, que es libreta o celular. Quien escriba en el teléfono, con rapidez en el teléfono. Si van a escribir en una libreta, traten de usar una pluma fuente o una lapicera que corra rápido, que la escritura corra rápido. No esto que se tienen que detener, que tienen que hacer fuerza para hacer la letra, ¿no? Digo, parece una pavada, pero es importante, porque en la rapidez de la mano, en la rapidez de la escritura, es más fácil imprimir, digamos, la fluidez de las ideas. Bien, toda escritura autobiográfica van a necesitar una investigación, van a necesitar hacer una investigación del momento que ustedes quieran contar. ¿En qué consiste esta investigación? A ver, si yo quiero escribir la historia no sé, de mi familia materna, que son sefardíes, voy a leer toda la historia del judaísmo desde la diáspora. Y por ahí no es necesario, por ahí basta con, bueno, ver cómo fue para los sefardíes de Turquía salir de Turquía y llegar a la Argentina. Por ahí basta con leer sobre estas comunidades para hablar de mi mamá, por ejemplo. Entonces ustedes van a investigar. Los elementos que puedo utilizar para investigar son los elementos históricos, los libros de historia que van a dar el marco al momento que elijo contar. Fotografías, otros elementos que puedo usar para investigar mi historia, la historia que quiero contar, fotografías, videos. Si alguien quiere contar, por ejemplo, sobre el COVID, bueno, por ahí es interesante algún discurso que haya salido en algún medio, ¿no? Y que muestra por ahí, bueno, no sé lo que cada uno quisiera escribir, pero que muestra por ahí la incoherencia de los discursos, las contradicciones, etcétera. Si quieren trabajar con materiales, como fue mi niñez, por ejemplo, ¿no? Hay personas que siempre digo que es importantísimo, pero yo no lo hago, pero es importantísimo para todos, yo debería hacerlo. Pueden trabajar sobre los diarios íntimos, escribir un diario íntimo es de muchísima ayuda para los que quieren ser escritores, porque esto hace, la escritura de diarios íntimos tiene dos enormes beneficios. Uno, ayuda a vuelvo con la palabra imprimir, ¿no? Imprimir las ideas en el papel con mayor certeza, con mayor precisión, con mayor exactitud a aquello que siento y que tengo en la cabeza. Y por otro lado, proporciona disciplina. Siempre estoy escribiendo. No me tengo que romper la cabeza después para buscar una idea, para ver qué me pasa con la hoja en blanco. No, estoy escribiendo cómo fue la tarde de hoy, estoy escribiendo qué me pasó anoche con esa película que vi. La escritura del diario íntimo es muy importante. Piensen cuántos diarios íntimos hacen a nuestra cultura. Alguien me dice, nunca pude sostener ningún diario íntimo. Yo tampoco. Yo eso, escribo el diario íntimo, pero insisto, es muy importante tenerlo. Bueno, entonces digo, alguien que quiere escribir sobre algo biográfico o autobiográfico, un diario íntimo, propio o ajeno que tenga, ¿no? Pues sirve muchísimo para ayudarse en qué sentía ese objeto de nuestra investigación o qué sentíamos nosotros en la infancia, suponer que alguien que quisiera escribir sobre su propia infancia y en la infancia tuvo un diario íntimo. Entonces, bueno, ¿qué supone ese objeto de investigación que sería yo en mi infancia, ¿no? Las cartas
los emails, todo aquello donde haya memoria escrita, donde haya escrito a lo mejor una dedicatoria muy larga que alguien encuentre. Alguien dice que sostiene la escritura de diario íntimo por temporadas. Bueno, está bárbaro, eso es algo, es algo. Y por último, si yo quisiera escribir sobre algo que no tengo demasiado recuerdo, bueno, esto que estoy diciendo, ¿no? Para hacer una investigación, ya sea yo cuando era infante o mi familia o alguien de mi familia o alguien, no sé, Hermes Wiener, sobre quién se me ocurriera hacer una escritura biográfica o autobiográfica, puedo recurrir también a familiares y amigos, o sea, y entrevistar personas, ¿no? Esto ustedes se tienen que poner como futuros escritores un plazo. Voy a investigar durante 3 meses, 6 meses, un año. No toda la vida, porque eso es un trabajo que no voy a llevar adelante nunca. Cuando uno se propone plazos muy largos para emprender un trabajo de escritura, el resultado es nunca. Porque el deseo de escribir tiene fecha de caducidad. El deseo de escribir determinado proyecto, no de escribir en la vida, sino de escribir un proyecto, tiene fecha de caducidad, como el que es untable. Ojo, no se engañen. Bueno, y todo aquello que registren ustedes en estas investigaciones, los van apuntando, como dije antes, en una libreta, y cuando dan por terminada la investigación, tienen su libreta, ¿no? Llena de apuntes y quizá de fotografías, de imágenes, de dibujos, de, bueno, aquello que hayan encontrado para su investigación, y entonces se disponen a organizar el material. El material puede ser organizado en sentido cronológico. Empiezo contando sobre el objeto o sobre la situación, lo que pasó el primer día que voy a contar. Entonces diría el 12 de marzo o el 8 de marzo falleció la primera persona por COVID en Argentina. O puedo contarlo desde mí y decir el 8 de marzo yo estaba preparándome para mi cumpleaños. Había decidido encargar una torta cuando me enteré por la televisión. Entonces digo, cada uno organiza este material de la manera que prefiera. Bueno, cumplimos la media hora de clase. Me quedo 5 minutos para si alguien tiene alguna pregunta, si no sé, me quiere comentar algo, que estoy acá. De paso los invito, quien tenga ganas de, bueno, nada, yo estoy haciendo un taller de escritura de teatro, que escribo siempre, porque escribir teatro para mí es como respirar. Y el lugar donde más contenta me pongo. Y bueno, lo que necesiten también los invito a acercarse. Me encuentran por acá en @cazadora oculta. Yo siempre cuento que este nickname es por una novela de Salinger que me gusta mucho, que se llama El cazador oculto, que cuando empecé a escribirlo leí una vez por año porque me encantaba, y cuando empezó el chat todos me decían, ¿cómo cazadora oculta? Así que bueno, me pueden encontrar fácil. Jessica dice, tengo mi diario íntimo de cuando tenía 11 años. Sí, eso es un tesoro. Todas esas cosas hay que guardarlas, son un tesoro. No sé, alguna duda. Yo hace un par de años estaba tan conflictuada que me compré un cuaderno, todo, me propuse empezar un diario íntimo, hice dos páginas. A veces lo que nos inhibe, a veces, en general lo que nos inhibe es el temor a la falta de privacidad, ¿no? Tengo cartas guardadas de cuando era chica, por ahí sí, hay que hacer algo con eso. Acá está Mariela, que encontró cartas de, si no me equivoco, es tu abuela. Eso hay que hacer algún material. El material, ustedes pueden decidir hacerlo literario, teatral, ficcional o no, pero también es importante que escriban la historia de esa persona. Si grabo las ideas, sí, las puedes grabar. La historia es que no los pierdas. Pero uno se puede grabar y al grabarlas uno registra su propia oralidad, o sea, la música que después le vas a dar al texto. Gracias, Beatriz. Ver la idea o buscar la idea. Yo hice diarios, pero los rompí. Ay, sí, yo también rompí diarios. Meche, nada. Nada, no hay que hacerlo. Pero uno lo aprende grande. No, no hay que hacerlo. Yo escribí mi propia historia con los diarios íntimos, lo cuento así, doy tiempo así, alguien tiene algo para preguntar.
se anima. Yo a los 13 años yo iba a un colegio metodista, el pastor nos recomendó, dijo en un momento, todo el que quiere ser escritor tiene que tener un diario íntimo, urgente. Comprar un cuaderno, diario íntimo, y descubrí que mi papá me lo leía. Entonces dejé el diario íntimo y a partir de ahí empecé a escribir ficción para que nadie se enterara de lo que yo hacía, que tampoco era nada, era una nena de 14 años, de lo que hacía o vivía, y en realidad ese fue mi ingreso a la ficción. Fue escribir todas mis emociones cifradas para que mi papá y mi mamá no pudieran saberlas, lo que hubiera escrito en un diario íntimo. Lore, hacer algo con eso. ¿Cuánto tienes tus hijos? Lorena está diciendo, tengo la libreta del recorrido por la maternidad. Celeste, ¿te das cuenta en qué soporte va a ir? O sea, ¿será guión, obra? Sí, yo en general sí, me doy cuenta. Cuando se me ocurre una idea, enseguida sé si va a ser, qué va a ser y qué extensión va a tener. Pero en principio, al apuntar en una libreta, cuando llenaste 8 o 10 hojas de papel de apuntes, después te vas a dar cuenta para qué va, por el recorrido, la cantidad de escenarios. Lore, 10 años, te podés tomar 10 años más todavía. A ver si tenés un par más y tenés que juntar libretas, así que nada. Bueno, ustedes el recorrido duró 10 años también. Bueno, yo esperaría un poquito más, pero seguiría anotando, ¿no? Nos pasa a veces con las cosas que nos pasan, con las situaciones que nos traumatizan, por el COVID, por ejemplo, o esto, las rupturas, o un aborto, o todas estas situaciones que son tan traumáticas en las vidas de unas personas, que enseguida a veces queremos escribir de eso de manera catártica, ¿no? Porque de la escritura que nos hablé, que también tiene que ver con lo autobiográfico, es la escritura terapéutica, es cuando uno escribe para vaciar el corazón, ¿no? Para limpiar el corazón. Y esa escritura no puede ser codificada a lo literario de inmediato. O sea, nunca está mal escribir. No es que esto está bien y aquello está mal. Es a veces una emoción muy intensa, una situación muy traumática, muy intensa, necesita ser plasmada en su momento, esto para aliviarse, para limpiar el corazón, y quizás dentro de 6 meses, 6 años, lo que sea, llegue a tomar el formato de un texto literario para conformar un libro, por ejemplo. Así que bueno, espero haberles sido útil. Espero que mañana, lunes, se consigan donde sea una libreta y empiecen a anotar y bueno, nada, se nos creen las nuevas historias de vida que tengamos que leer, tanto de ustedes como de este momento que estamos viviendo. Les agradezco mucho. Vi hace poquito una película donde Emma Thompson dice, cuando termina, dice, espero haber sido merecedora del privilegio de su tiempo. Así que yo también espero haber sido merecedora del privilegio de su tiempo. Adiós.